Buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos en el nuevo año y seguimos trabajando. Esta noche la comunicación es los misterios silenciosos. Fray Mauro, usted me ha dicho que ha compuesto 5 nuevos misterios del Rosario. Estoy curioso. ¿Cuáles son? Sí, son los misterios silenciosos. Así se llaman. Nos hacen meditar sobre un área importantísima de la vida de Jesús. Los 18 años de vida casera y trabajadora del joven Jesús. De los 12 a los 30 años. La dimensión humana de Jesús queda así iluminada como merece y como lo necesitamos. ¿Se trata entonces del aspecto humano de Jesús? Exacto, el aspecto humano de Jesús. El profeta Ezequiel nos ayuda. En el libro del profeta Ezequiel, mucho se usa la expresión hijo de hombre. Los primeros 2 capítulos de Ezequiel, muchas veces, pero en todo el libro. Hijo de hombre significa ser humano. Dios llama así a Ezequiel para enfatizar la humanidad del profeta, en contraste con Yahvé Dios, el que está hablando. Ezequiel es mandado por Dios a llevar su palabra al pueblo de Israel. Es un ser humano, limitado y servidor. A menudo en el Evangelio, Jesús atribuye a sí mismo ese nombre. Todas las veces que dice el Hijo del Hombre, es como si dijera un servidor. Ser humano. Jesús es también divino, lo sabemos, pero recordémoslo siempre. Es su dimensión humana que podemos y debemos imitar en compasión activa con el prójimo. Su dimensión humana más humilde y necesitada. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve enfermo y me atendieron. El juicio universal, Mateo 25, lo recuerdan. Será esta actitud misericordiosa que en definitiva garantizará la entrada al paraíso. Impresionante eso. Vamos a ver cómo se veía ante las cosas o cómo se actuaba ante estas exigencias. Lo llamaríamos el antiguo paradigma, lo que se pensaba antes. Pero los cristianos parecen buscar a interesarse solo al Jesús divino. Ese aspecto humano al que Jesús señala en el juicio universal no parece llamar mucho la atención a los más devotos
Yo como sacerdote puedo decirlo muy bien. Tantas veces me ha impresionado eso. Grupos de oración, adoración, rosario y tantas cosas. Buena, por supuesto. Pero casi nada de grupo que van a visitar enfermos, de grupo que van a visitar los pobres en los barrios marginados. Casi nunca. Lastimosamente, la tendencia de los cristianos ha sido la de apoyarse sobre todo en la dimensión divina de Jesús, hasta llegar al punto de negar prácticamente su dimensión humana, su humanidad, lo cual es cosa muy grave. La recordamos en Navidad, el niño Jesús, la recordamos a Pascua, el hombre crucificado, pero no mucho más, y sobre todo no en esos aspectos que Jesús presenta en el juicio universal. Aspecto donde hay que tomar decisiones activas, una compasión activa, al punto de negar prácticamente su dimensión humana, su humanidad. Es muy grave. La herejía del monofisismo, desde los primeros siglos, sostenía que la humanidad de Jesús era solo una apariencia. Entonces, la herejía que decía que en Jesús había una sola naturaleza, la naturaleza divina. Lo otro, que era humano, no tenía mucha importancia. Incluso era una apariencia, no era realidad. Monofisismo, palabra griega que significa monos, que significa uno. Physis, que significa naturaleza. Una sola naturaleza, la naturaleza divina. Eso era Jesús. La herejía entonces, así se llamaba, fue condenada en el Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo. En este concilio se confirmó de una vez que Jesucristo es una persona que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ambas con sus prerrogativas, a las que hay que considerar intactas, sin división ni confusión, dice la fórmula del dogma. Las dos naturalezas, sin confundirla y sin dividirla. La única persona de Jesucristo. Única persona en dos naturalezas. Eso es un lenguaje de la filosofía griega que explicaba muy bien estos términos. Hoy casi no estamos en eso, pero sí podemos estar seguros que los primeros santos padres que llegaron a eso, que hacían estos concilios, eran gente que conocía muy bien todo el lenguaje griego, el significado de sus expresiones y de sus palabras. Prácticamente eso significa
condenamos el monofisismo. O sea, Jesús tiene dos naturalezas, no una. Las dos naturalezas, humana y divina, en la única persona de Jesucristo. La tendencia a la herejía del monofisismo ha persistido como la niebla. Esta herejía ha persistido como la niebla en medio de los cristianos. Ellos veían poco y entre ellos hablaban poco de eso o casi nada. El truco está en que de Jesús divino podemos recibir todo. En cambio, de Jesús humano casi no podemos recibir nada. Solo tenemos que dar. Si queremos imitar a Jesús humano, solo tenemos que dar. Amor al prójimo. Tuve hambre, me dieron de comer. Estaba enfermo, me atendieron. Esto. Pero ¿qué sucede? Que solo tenemos que dar y sufrir por los demás si queremos imitar al Jesús humano. Y esto instintivamente no gusta, no nos gusta. Entonces, delante de Jesús, ese es el instinto que nos impulsa. Mucho lo divino, mucho lo divino, mucho lo divino, pero casi nada de lo humano. Y ahora vamos a cómo debería de ser la cosa. El nuevo paradigma. Sin embargo, la verdad es que solo a través del seguimiento de Jesús humano, de la imitación de la bondad humana de Jesús, es como podemos recibir su dimensión divina. Eso es fuerte. No, vamos a lo divino, vamos a lo divino, pero tenemos que saber que si no atendemos al Jesús humano, no nos podemos contactar con el Jesús divino. Es como el cuerpo humano con el espíritu. Si no ves al cuerpo humano, no ves el espíritu. Aunque el espíritu sea más importante. Pero se ve con la manifestación del cuerpo. Así aquí, lo divino es más importante. Sin embargo, a lo divino se va por medio de Jesús humano. San Pablo en algún lugar dice, o San Juan, ahorita no recuerdo, ¿cómo puedes decir de amar al ser humano? ¿A quién? ¿Cómo es? ¿Cómo puedes decir de amar a Dios que no ves si no amas al hombre? ¿A quién ves? ¿Quién me va a asegurar que tú amas a Dios si no amas al hombre? ¿A quién ves? Y Dios se ha hecho hombre para hacerse ver, para hacerse reconocer y para hacerse imitar. La dimensión divina la podemos contactar a través de la dimensión humana. Porque las obras de misericordia
corporales son la concreción del amor. Es porque tanta insistencia sobre el Jesús humano, tuve hambre y son obra de misericordia. ¿Por qué insiste en eso Jesús? Y cuando alguien no ha hecho eso, le dice, no puedes entrar al paraíso. Capítulo 25 es tremendo. Incluso a veces parece exagerado, porque Jesús hace entender que solamente eso hace entrar al paraíso. El ser compasivo activamente con los demás, eso lleva al paraíso. Y nosotros, ir a la misa y rezar el rosario, ¿verdad? Claro que es importante, pero Jesús se detiene a eso. Eso algo significa, algo significa. Y en otras páginas es cuando dice, pero a ti, Señor, te hemos visto, hemos escuchado tus prédicas, hasta hemos hecho milagros en nombre tuyo. Jesús dice, eso no cuenta, lo dice con claridad. Lo que cuenta es el amor. Dios es amor y para estar junto a Él hay que amar. Si no amas, nada te sirve. Y amar significa dar vida, empezando por los que menos vida tienen. El amor es lo único que nos hace participar. Es el único vestido que nos hace participar en el banquete. ¿Y los misterios silenciosos, qué tienen que ver con todo esto? Los misterios silenciosos que tienen que ver con todo esto, precisamente para ayudar en la lucha contra el egoísmo espiritual. Solo pensar en uno, solo pensar en uno. Pero eso yo lo hago delante de Dios, pero es egoísmo espiritual y monofisita, que no quiere saber de sacrificios por el prójimo necesitado. Y por otro lado, para favorecer el amor concreto al prójimo necesitado. Para eso, los misterios silenciosos. Reflexionar sobre eso. He querido poner por escrito una buena intuición que he tenido en estos últimos años de mi apostolado sacerdotal. Sí, los he llamado misterios silenciosos. Fray Mauro, ¿y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman así? Porque cubren los 18 años de vida silenciosa de Jesús. Silenciosas entre comillas, porque Jesús hablaba con la mamá, con los compañeros de trabajo, con José, con la gente. Pero un área que se llama silenciosa. Esos años de los cuales los evangelios no nos cuentan nada. Por eso se llama silenciosa tradicionalmente. Antes de pasar a la formulación de los misterios, es necesario borrar dos falacias. Falacia es una palabra que significa decir una mentira con apariencia de verdad. Dos falacias que se dan
en torno a los 18 años de vida casera y trabajadora de Jesús. La primera falacia, que parece cierta, pero no lo es. Mentira. Primera falacia. La primera de las dos falacias, ridícula en realidad, hace reír de compasión. Es la que sugiere que Jesús aprovechó esos años para ir a algún país de Oriente, al Tíbet, para aprender algún secreto místico o eventualmente para aprender a hacer milagros. En las redes se dice también estas tonterías. Y mucha gente dirá, es cierto. Ay, claro, ahora toda la gente va a Oriente, donde los monjes para aprender cosas. Así habrá ido Jesús. No tenía nada que hacer. Todavía le faltaban 18 años antes de empezar la actividad. Entonces los aprovechó para ir a Oriente. Una falacia ridícula. La segunda falacia consiste en sostener que los evangelios no dicen nada de esos años y por tanto no se sabe nada acerca de lo que Jesús pudo haber hecho durante ese tiempo. Cuidado, no se sabe nada, pero se puede imaginar casi todo. E imaginar con mucho realismo, no imaginaciones abstractas, ideales, no, mucho imaginar en cuanto que la realidad no está ahí adelante, está dentro de tu imaginación, pero la imaginación se hace sobre la realidad de la vida de Jesús, del trabajo de Jesús, de la manera de relacionarse de Jesús con la gente. Esa realidad, este realismo, el evangelista Lucas proyecta el hilo conductor para una imaginación realista de los 18 años. O sea que imagina la realidad. Por cierto, estas dos falacias han contaminado el ambiente cristiano y lo ha empobrecido mucho. Esos años nadie hablaba, nadie imaginaba, nadie decía nada. Y por lo tanto, Jesús no hacía nada. Pues la historia, la antropología, la sociología nos cuentan cómo vivía un adolescente y un joven israelita en ese tiempo. Hay libros y libros que cuentan cómo vivía un joven en esa edad, en ese tiempo, en esos lugares. Por lo tanto, recuerda eso, lee esas cosas y sabrás la realidad. Un joven israelita en Nazaret. Los evangelios, con su silencio, nos sugieren con naturalidad que Jesús vivió como los jóvenes israelitas del tiempo y del lugar. Por eso no había nada que decir. ¿Qué vas a decir? Ahora Jesús se levanta a las 6 y va a la plaza para esperar a aquellos que necesitan trabajadores para que lo escogan para ir a trabajar, a vendimiar
era hora o a cortar trigo, que el Evangelio se ponía a contar eso. Pero la realidad ahí estaba. Cuando San Lucas no va por las ramas y en su descripción no hay nada de Tíbet ni de magias, solo se abre la puerta de par en par a una vida casera y sencilla, dentro de un fuerte desarrollo físico, psicológico y espiritual. Hay que leer con atención el capítulo 2, versículos 51 y 52 de San Lucas. Describe lo que pasó después de la aventura de Jesús en el templo. San Lucas describe el momento de la siguiente manera. Ya han encontrado al niño, que ahora ya es adolescente, por eso que como adolescente podía estar en cualquier grupo de los grandes grupos que iban a Jerusalén. Por eso José creía que estaba en el grupo de las mujeres, porque el adolescente podía estar sea en el grupo de las mujeres, sea de los varones. Y la Virgen creía que estaba con el grupo de los varones. No se preocuparon. Cuando se reúnen para comer algo, todos se reúnen, se dan cuenta que Jesús no está. Bueno, el templo, sabemos, van, la Virgen lo reprocha y regresan y van a la casa. ¿Qué dice San Lucas desde hoy en adelante que va a ser Jesús? Capítulo 2, versículos 51 y 52. San Lucas describe el momento de la siguiente manera. Jesús regresó con ellos a Nazaret, no al Tíbet. Regresó con ellos a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Eran súbditos, sumisos a ellos. Significa que estaba siempre con ellos. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Por eso que el rosario se reza con la ayuda de la Virgen. Es una oración que tiene al centro los misterios de Jesús, pero la Virgen está allí para ayudarnos a reflexionar sobre esos misterios. Entonces, sigue San Lucas. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Esta era la vida de este muchacho de aquí en adelante. En Nazaret, sumiso al padre y a la madre, ya está. Aquí puedes imaginar todo, que hay poco que imaginar. Un muchacho que trabaja, que se gana el pan como hacía el papá y que habla con los demás y que va aprendiendo tantas cosas que se aprende en el trabajo, en el contacto con la gente. Así, Jesús. Era el año 15 del reinado. San Lucas incluso pone la cuestión histórica, para que la gente no crea que eso fue en la nube. No, no, un periodo histórico. Pilato era durante el año 15 del reinado del emperador Tiberio, Roma. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes.
Cualquiera puede ir a ver cómo era la situación en ese tiempo. La maravillosa personalidad con la cual Jesús afrontó a los 30 años una vida pública tan incisiva, nos permite leer esos 18 años como un libro abierto, no silencioso, misterioso, escondido, no, como un libro abierto. Si viniera aquí una mujer de los Altos que trae con su muchacho y dice a la gente, este muchacho que tiene 12 años, él no puede ir a clase, pero los domingos va a la misa y durante la semana trabaja con nosotros. Los que están viendo a ese muchacho imaginan todo como un libro abierto. Una personalidad ideal en todas las áreas filosófica, psicológica, fisiológica, psicológica, social, cultural y religiosa. En el Evangelio se dice que Jesús, como todos los sábados, iba a la sinagoga. Esa era una cosa que hacía siempre. Entonces él crecía también en el conocimiento de Dios, en las cosas de Dios. Todos rasgos propios de una vida sencilla, en el trabajo asiduo, en un entorno rico de sentimientos populares y religiosos, en medio del pueblo de Nazaret. Así, usted dice que hay que cambiar el enfoque y la clave de lectura de esos 18 años. Nada de Tíbet, ni de milagros y pajaritos de barro blando. Sí, hay que cambiar muchas cosas y ver en nuestra imaginación más instrumentos de taller de carpintero y de siega y vendimia en los campos de Palestina. Mucho cambio de imaginación realista. Los misterios silenciosos quieren llenar un gran vacío en la narración de la vida e espiritualidad de Jesús, adolescente y joven. Los misterios silenciosos quieren también combatir a la raíz el monofisismo, siempre latente y amenazador contra la sana espiritualidad de los cristianos. Estamos curiosos de conocer estos 5 nuevos misterios del Rosario. Bien, los leemos de corrido, como si estuviéramos rezando el rosario, con una breve ubicación. Primer misterio silencioso. Los 18 años de vida casera y trabajadora del joven Jesús, en medio de su gente pobre y sufrida. Algo bueno puede venir de Nazaret, decía uno de los discípulos, para decir que Nazaret era más bien un lugar pobre y marginado. En medio de su gente pobre y sufrida, hostigada por los soldados romanos y los fariseos, angustiada por las dificultades de comida y de salud,
mientras la inteligencia, la libertad y el corazón de Jesús eran agitados por un discernimiento dramático sobre qué hay que hacer ante esta realidad. ¿Qué voy a hacer de grande ante esta realidad? Segundo misterio silencioso. Una pregunta. Sí. ¿Quieren acabo al final? Hago las preguntas si quieren al final. Yo no oigo bien. ¿Al final o ahorita? ¿La pregunta? Al final la pregunta, sí, al final. Segundo misterio silencioso. Las manos encallecidas de Jesús. Jesús supo de sudor, de callos en las manos y de heridas dejadas por el trabajo manual. Igual a nosotros de humano fue Jesús, menos en la maldad, menos en el pecado, dice San Pablo. Necesitado de ganar el pan de cada día para él, para mamá María. Otros pobres que se acercaron a pedir. También fueron las manos encallecidas de Dios. Importante. Cuando se reza el rosario y se reflexiona, hay que hacer entrar también esta realidad. Porque Jesús es hombre y Dios. Sus manos son de una persona que es hombre y Dios. Por lo tanto, son manos encallecidas del hombre y manos encallecidas de Dios. Sería muy bueno que meditando en este misterio, Jesús nos hiciera sentir qué significaba para él estar esperando encargos de trabajo en el taller. Señor, ¿cómo te sentías en el taller cuando no tenías trabajo y estaba esperando que alguien trajera trabajo? Y cuando lo traía, ¿cómo te sentías? ¿Qué significaba para él estar esperando encargos de trabajo en el taller? Alguna pobre sillita, reparación de puertas. Y esa espera en la plaza. El taller no producía suficiente en un pueblito de 600 familias que no buscaban cuestiones de lujo. Con el ansia de ser trabajador escogido por los dueños de los campos o de las viñas. ¿Cuántas cosas nos dice de los trabajadores que están esperando en la plaza? Y cómo del pago de los salarios. Entonces, estas son cosas que él había vivido. Y que nos cuente, Señor, también de los hijos de los compañeros llorando junto al papá, de cuando los mismos compañeros contaban de las dificultades en las pobres casitas, las esposas afligidas, los ancianos siempre al borde de la agonía por tantas necesidades y enfermedades. Eso entre los trabajadores, los compañeros,
cuando trabajaban, sobre todo cuando comían algo. Eso contaban todo. Y Jesús, conociendo esa personalidad tan sensible, inteligente, ha estado ahí escuchando con una atención impresionante. Pero también que los trabajadores y trabajadoras y Jesús nos cuenten las cosas bellas experimentadas juntos, las invitaciones a las fiestas, fiestas familiares, las expresiones recíprocas y abundantes de solidaridad, comprensión y compasión activa en los momentos duros. Una vida pobre, pero rica de los sentimientos humanos más naturales y profundos. Las cosas bellas que también experimentaba el joven Jesús. Que nos cuenten. Tercer misterio silencioso. Las angustias de Jesús. Se murió José, padre, amigo y maestro. Llevar adelante solo el peso de la casa, donde posiblemente vivían no solamente María, sino también primitos y sobrinitos que habían quedado huérfanos. En nuestro ambiente de América Latina todavía podemos entender bien eso, porque eso sucede frecuentemente. También la angustia de afrontar los tantos porqués y los tantos cómo de una vida llena de horizontes oscuros. ¿Por qué esto? ¿Y cómo hacerle frente? La angustia de ver tantas prepotencias, injusticias, tantos pobres y tantas madres en lágrimas por los abusos de las autoridades y de los malhechores. ¿Cuántas veces se habrá interrogado Jesús sobre qué podrá hacer para cambiar este mundo tan diferente del reino de Dios? ¿Cómo combatir las injusticias, las prepotencias de los poderosos y la corrupción de los políticos? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Cuarto misterio silencioso. El discernimiento vocacional del joven Jesús. ¿Qué voy a hacer? Nosotros aquí tenemos una vez al mes un grupito de 15 muchachos que vienen para discernir y quieren saber también qué significa ser religioso, qué significa ser franciscano, y cada mes vienen aquí, discernimiento vocacional. Este es el cuarto misterio silencioso de Jesús. Hemos pensado que Jesús lo sabía todo desde niño, pero no olvidemos, en humanidad era igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces no hay que imaginar un niñito que va construyendo pagaritos y ya está como Dios. No, no. Igual a nosotros en la humanidad, menos en la maldad. El resto, igualito. Un niñito, un niño de 16 años, un adolescente de 16 años,
un joven de 23 años, de 25 años, de 28. Así. Era un joven como los demás, que soñaba un futuro y lo iba construyendo en su libertad responsable y activa, delante de Dios y de la humanidad. Pasaban los años. Los compañeros desde los 16 a los 20 años, en ese tiempo en Palestina, de edad, tomaban con naturalidad el camino del matrimonio. Jesús, a los 29 años, todavía no se decidía por nada. Discernía, pero la cosa se le hacía difícil. ¿Qué hacer? ¿Y cuándo hacerlo? El Espíritu Santo urgía e iba llenando la inteligencia diamantina de Jesús, esa voluntad de una pieza, y moldeando un corazón decidido a ser fiel al amor a toda costa. Así iba creciendo en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, dice San Lucas. Hasta el extremo. Un amor hasta el extremo. Un polverín de vitalidad y de vida en favor de toda la humanidad, especialmente de los marginados. Finalmente, a los 30 años, brota fuerte la decisión vocacional. Discernimiento, decisión. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, consolar a los afligidos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia. Es decir, una reforma agraria, cuando había que devolver toda la tierra a quien había tenido alguien que darla por necesidades. Cada 25 años se devolvía esa tierra. De manera que cada 25 años la humanidad era igual. Volvía a la igualdad. Una ley muy importante. Eso iba a insistir Jesús también en eso. Eso era llamado jubileo, porque era un júbilo, era una alegría para la gente volver a recibir de nuevo esa tierra que había tenido que ajenar. Es de ahí que viene el jubileo nuestro de los 25 años del 2025. Finalmente, a los 30 años, brota fuerte la decisión vocacional. Y San Lucas lo pone, San Lucas o San Mateo, como la primera homilía que hizo Jesús sobre sí mismo, sobre lo que iba a hacer, sobre sus decisiones, sobre su perspectiva. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos. Esto hace entender mucho de lo que hacía Jesús junto con esa gente de Nazaret y que era lo que se le iba vendiendo dentro. Aquí está. Lucas 4:16. ¿La quieres leer? ¿La tienes? Lucas 4:16.
fue la primera homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret. El discernimiento vocacional de Jesús, consecuente con la experiencia de la vida casera y trabajadora en Nazaret, y en gran sintonía con su compasión. La escena de la pasión nos habla de la extrema fidelidad a este amor humano y divino. Quinto misterio silencioso. Los frutos maravillosos de estos 18 años de trabajo gritaron muy fuerte a la humanidad de todas las generaciones, de todos los continentes. Fíjense la importancia de estos 18 años. El fruto más bello de estos 18 años fue una personalidad ideal, una personalidad humana ideal, fuerte y buena, mansa y humilde de corazón, adornada de todas las virtudes humanas. Sin estas experiencias caseras y trabajadoras, yo pregunto, ¿habríamos tenido a un Jesús tan fascinante y penetrante? Esta es la personalidad humana que nos tiene que servir de modelo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Ahora bien, he aquí la importancia de los misterios silenciosos. Los santos los han conocido y meditado por gracia, pero ¿cuántos más seres humanos, cristianos sobre todo, habrían podido alcanzar la santidad si hubiesen podido meditar en los misterios silenciosos? Y cuánto más en el futuro. Ojalá se pudieran conocer. El rosario, después de la Eucaristía, es la oración más rica y práctica para un cristiano, por meditar sobre los misterios de Jesús. Por eso es muy importante. Acompañados por la Virgen María. Ordinariamente se piensa que sea una oración mariana, porque se dice tantas Ave María, pero no, es una oración cristocéntrica, que tiene al centro Cristo, sus misterios. De ahí la gran importancia del rosario. Y naturalmente, tener al lado la Virgen María, que te hace sentir lo que ella sentía delante de esos hechos que se narran en los misterios silenciosos, ayuda mucho. El rosario, entonces, es oración fuertemente cristocéntrica. Y la Virgen no se pone celosa. La madre está feliz al ver cuánto se honra, cuánto se estima a su Hijo Jesús. Quiero poner una nota final. Hemos terminado. Acabo de leer que hay personas que se preocupan porque se van añadiendo nuevos misterios al rosario. Interesante que ahora yo he leído eso, como si hubiese leído los misterios silenciosos. San Juan Pablo II nos dio los bellos misterios luminosos. Y aquí estoy proponiendo los misterios silenciosos.
estas personas se preocupan. Se preocupan porque creen algo de preocupación justa tienen, porque creen que se pone un montón de cosas y luego se interpretan a como de lugar y se envilece, se disminuye la importancia del rosario. Tiene sus razones de cierto tipo. Yo me permito a propósito de estas preocupaciones, dar los siguientes dos criterios. Primer criterio, que todos los misterios que se añaden, que sean misterios sobre la vida de Jesús, sobre Jesús, no sobre los santos, ni siquiera sobre la Virgen, porque el rosario tiene esta característica, que se trata siempre, quieres añadir, que sean misterios sobre la vida de Jesús. Primer criterio. Segundo criterio, que siempre haya la supervisión del magisterio de la Iglesia. Si se sabe que en alguna diócesis se dicen misterios raros o se le da un sentido que disminuye el valor del rosario, bueno, la Iglesia le dice a ese obispo, haga que eso no se haga. Con estos dos criterios, adelante. Bien, esta noche, adelante con los misterios silenciosos. Hemos terminado. Ahora faltan todavía 10 segundos. Todas las preguntas que quieran. Mira cómo. Entonces, la pregunta, ¿cómo era? Bueno, nada más, bueno, una cosa, los concilios que usted mencionó, el de Constantinopla, ¿era cuando surgía alguna herejía como la que usted habló sobre el monoteicismo? ¿O cuándo es que se hacen los concilios? ¿Por qué razón? Sí. Los concilios, desde el inicio del cristianismo, era el primer concilio de Jerusalén, por ejemplo, fue cuando hubo el primer problema. Entonces los apóstoles se reúnen y dicen, ¿cómo solucionamos este problema? Fue cuando se decía que los cristianos tenían que circuncidarse. Y San Pablo dice que no. ¿Por qué? Ya estamos en otra. Jesús no habló nunca de eso. A nosotros interesa lo que enseñó Jesús. El resto que se enseñaba antes tenía otro sentido para decir que pertenecían al pueblo hebreo. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Entonces se reunieron, discutieron y al final solucionaron. Y eso es el inicio de los concilios. Concilio significa reunirse juntos. Y así, cuando nacían dificultad sobre la naturaleza de Jesús, si era Dios, si era hombre, si eran las dos cosas. 381 son muchos años. Significa que los apóstoles, que eran los que dieron la primera orientación de cómo llevar adelante las cosas, habrán dicho, tengan paciencia, no tengan prisa, aquí lo importante es estar seguros que el Espíritu Santo, como nos aseguró Jesús, el Espíritu Santo les dirá la verdad toda entera. Espere que el Espíritu Santo haga entender a todos cómo están las cosas. Y así fue adelante. 381.
para decir la naturaleza de Jesús. Y luego 431 para decir que la Virgen era madre de Dios. Se podía decir también eso, porque muchos decían, pensando que madre era igual a creadora. No, ahí se aclaró. Madre es una mujer que da al mundo un hijo. Ahora, este hijo puede ser rey, puede ser emperador, puede ser un genio, puede ser... La madre es madre de ese hijo. Si el hijo es emperador, es la madre del emperador. Ahora, este hijo, 381, ha sido aclarado que es hijo de Dios también, entonces la madre es madre también de Dios. Era toda gente de la escuela de Alejandría, era una primera universidad enorme, la de Alejandría, y todos estudiaban, y además estaba la filosofía griega que iba a fondo de las cosas. Por lo tanto, cuando ellos discutían, sabían lo que decían y los términos que usaban, sabían lo que significaban. Y cuando al final se ponían de acuerdo, significaba que habían entendido todo y todos estaban de acuerdo con eso. Y sigue, Concilio Vaticano II, 20 concilio, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Yo tenía otra. otra. Solo en relación a los libros apócrifos que hablamos en la enseñanza anterior. Yo estaba leyendo la del Evangelio de San José. El Evangelio de San José está en los apócrifos es. y habla mucho sobre Jesús. Pero, o sea, analizando lo que usted decía de los silenciosos, ahí está hay mucho sobre esa etapa. Pero como nadie puede, no son, ¿qué? No son del canon porque no hay testigos, dice ahí. Pero ahí habla mucho sobre pues sobre la infancia, sobre la adolescencia de Jesús que usted mencionaba. Los apócrifos han tenido una mala fama en un cierto tiempo, pero últimamente, hace, no sé, 30, 50 años, han sido revalorizados, en cuanto que son libros apócrifos, o sea, escritos después de los evangelistas, de los apóstoles que han vivido con Jesús. Por lo tanto, no tienen la fuerza de los evangelios y nos han reconocido como testimonios auténticos. Sin embargo, se ha visto que estos libros hablan del ambiente en que vivía Jesús. Y entonces eso ya ayuda mucho a conocer los misterios silenciosos. Es decir, ayudan mucho a conocer el ambiente de Jesús y las costumbres de Jesús. Sin embargo, al hablar de Jesús, no tienen un testimonio auténtico, fehaciente, seguro, total, como tienen los evangelios. Se puede leer, pero últimamente, por ejemplo, yo he visto en el YouTube, me parece que está hablando que ha sido descubierto una hoja de, no sé, 250. Ahorita aquí no quisiera decir cosas. Quiero decir que han sido descubiertas hojas de evangelios apócrifos
que dicen cosas. La gente, lamentablemente, puede confundir que eso sea igual a los evangelios, mientras que hay que ver qué dice. Hay que ver qué dice, que no tiene que ir contra los evangelios, no tiene que contradecir contra los evangelios, y a ver si dice algo que de alguna manera confirma lo que dice el historiador Josefo Flavio, que es un historiador, o lo que se dice del emperador romano, de lo que dicen los historiadores latinos, romanos. Hay que ver cuánto hay de combinación. Bien, ahora nos vamos.